Tiempo de descuento para las elecciones en España. Elecciones mañana domingo. 37 millones de ciudadanos y ciudadanas en condiciones de sufragar. Este domingo, casi 37 millones y medio de españoles podrán votar la renovación del Congreso de los Diputados y del Senado en unas elecciones clave para el futuro político del país. El resultado de las urnas definiría si siguen gobernados por el socialista Pedro Sánchez, respaldado por la alianza de izquierda Sumar, o por Alberto Núñez Feijóo, del conservador Partido Popular, aliado seguramente al ultraderechista Vox de Santiago Abascal. La atención de los candidatos está puesta en el casi 20% de indecisos que pueden inclinar la balanza hacia la derecha o por la continuidad del progresismo. Lo que va a influir en la participación es el grado de cansancio que la ciudadanía tiene con la vida política y de desánimo, sobre todo en la izquierda. La derecha está mucho más animada a votar. Si, como parece, el PP va a ganar con claridad y necesitará a Vox en mayor o menor medida para formar gobierno, tendrá que responder a esta expectativa ciudadana. Feijóo ha dicho el otro día en una entrevista ayer que él hablaría con los dirigentes socialistas. Bueno, tiene que cumplirlo. A pocas horas de los comicios y según las encuestas, todo parece indicar que el Partido Popular se encamina al triunfo. Ante este escenario, Núñez Feijóo se mostró más moderado en su discurso y planteó llevar adelante un cambio que no sea abrupto ni revanchista con el socialismo. Por eso, con la fuerza de una gran mayoría, vamos a sustituir las alianzas y las pinzas por los pactos de Estado. Por los pactos de Estado por la igualdad. Por los pactos de Estado en educación. Por los pactos de Estado en la sanidad, en la juventud, en la demografía, en el medio ambiente, en los fondos europeos y en el agua. Esa forma de intervención en la campaña le permite contrarrestar el temor que genera en algunos sectores el avance de la derecha en España, en sintonía con el fenómeno que se expresa en muchos países de Europa. Esa imagen de moderación que intenta instalar puede ser uno de los motivos que llevó al conservador a no participar del último debate electoral organizado por la radio y televisión española, la televisión pública de España, evitando estar cerca del ultraderechista Abascal, visto como su virtual vicepresidente. Y es que al señor Feijóo le da vergüenza comparecer conjuntamente con su socio, el señor Abascal. A ver, no es que le dé vergüenza los votos del señor Abascal, que los asume. Tampoco se avergüenza de las políticas del señor Abascal, que las asume también. Tampoco se avergüenza de gobernar con Vox, porque gobiernan con Vox. Al señor Feijóo le da vergüenza aparecer junto al señor Abascal. Por eso no está en este debate. A esa estrategia se podrían agregar sus propuestas de pacto de Estado para sustituir a las coaliciones de partidos. Pero más allá de estas intenciones de campaña, lo cierto es que Núñez Feijóo puede llegar a presidir el gobierno español con el apoyo del ultraderechista Vox y de Ciudadanos, fuerzas políticas que expresan un neonacionalismo cerrado y se oponen a la idea de una España plurinacional. En este escenario, el tercer puesto en las elecciones es clave para definir si España gira a la derecha o mantiene su rumbo progresista. El ultraderechista Vox, que lidera Santiago Abascal, pretende apoyar al PP para impulsar, en caso de llegar a la Moncloa, una agenda que daría marcha atrás a políticas sociales y de reconocimiento de derechos de colectivos, LGTBIQ+, entre otros. Creemos que la igualdad debe ser una política que atraviese todos los ministerios. La igualdad es un principio constitucional y no puede haber ningún ministerio que no tenga en cuenta la igualdad en todos los órdenes, entre hombre y mujer, la igualdad de los españoles ante la ley, que está atacada por las leyes de violencia de género, que han terminado con la presunción de inocencia de los varones y han creado tribunales de excepción. En el otro extremo se sitúa la izquierdista Sumar, liderada por la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, junto a Unidas Podemos, que intentan evitar un retroceso en aspectos como la libertad sexual y de expresión, cuestiones que ya se creían superadas. Plurales sí, pero cumplimos con nuestra palabra. ¿Vosotras creéis que se hubiera hecho en el Gobierno de España lo que hemos hecho sin estar nosotras? Yo os digo que votéis por nosotras, pero por algo más. Os pido que votéis, porque solamente si Sumar sigue creciendo, como indican ya todas las encuestas, hay remontada y ganamos. Lo cierto es que quien quiera llegar al Palacio de la Moncloa debe reunir 176 diputados.
Los últimos sondeos indican que el Partido Popular obtendría 142 escaños, 108 el PSOE, 35 Vox y 34 Sumar. Aritméticamente, no se puede descartar un nuevo gobierno del socialismo, lo que de ocurrir confirmaría el acierto de Pedro Sánchez al adelantar las elecciones tras la contundente victoria del PP en las elecciones autonómicas de mayo pasado. Continuidad de este informe especial sobre las elecciones en España son los números de las encuestas que están arrojando las últimas encuestas. A ver, 6 consultoras, 5 coinciden con el triunfo del Partido Popular. Solo una consultora está augurando un posible triunfo del PSOE sobre el PP. Bueno, aquí los números, los está viendo en pantalla, son las últimas encuestas. Bueno, de esto se está hablando obviamente por estas horas en España y en el mundo. Estamos mirando atentamente estos comicios que se celebran mañana, Augusto. A ver, se define un montón de cosas en España, ¿no? Sí. Mañana cuando comience la votación y sobre todo cuando sepamos los resultados. Así está plantado el escenario. Claro. ¿No? Por un lado, el gobierno de coalición de Pedro Sánchez con el espacio de Yolanda Díaz. En realidad la coalición es con Podemos, pero ahora está todo reconvertido en lo que es Sumar, liderado por Yolanda Díaz, que plantea un escenario de o seguimos avanzando en conquistas de derechos sociales y demás, o retrocedemos hacia la ultraderecha europea, ¿no? Marcando que algo que el PP no quiere decir con todas las letras, o no lo quiere decir Núñez Feijóo, el candidato del PP, que es que va a haber una alianza con Vox en caso de ganar. Acá hay una cuestión, independientemente de lo que diga o no diga Feijóo, hay una cuestión que tiene que ver con los cálculos y los números, digamos. No hay posibilidad de un gobierno del PP si no hay, según los números que vemos en las encuestas, una alianza. ¿No? Aún según los números en general, la alianza PP-Vox lo dejaría a esa coalición, creo que a entre 4 y 6 escaños de la mayoría absoluta que se necesita. Agrego algunos datos más para complementar el informe. El 12% decide el candidato entre el sábado y el domingo. Eran unos datos que estaban circulando. Ipsos plantea 3,5 millones de indecisos. El 13,8% duda entre dos partidos. De ese 13%, el 36% está entre el PSOE y Sumar, y el 10% entre el PP o el PSOE, ¿no? Algunos datos. Hay 15 escaños que están ahí en la nebulosa, que pueden llegar a ser determinantes para la conformación de mayorías. El 7% de las personas habilitadas para votar va a votar por correo, o ya votó por correo. El correo es el voto anticipado, es el doble que en 2019. Más de 2 millones. Exactamente. Esto tiene que ver con las vacaciones, ¿no? Porque estamos en periodo de vacaciones de verano. Pero bueno, habrá que ver a quién beneficia. Nosotros hemos hablado acá en el Noti de que los números de la economía española no son malos, digamos, para tener un revés electoral. Hablamos de desempleo de más de 20,8 millones de personas ocupadas, es el récord del periodo histórico. Hablamos de una caída importante del desempleo juvenil también. En el caso del desempleo general, están en la mejor situación desde el 2008. Digo, hay números que acompañan la gestión de Pedro Sánchez. La macro, ¿no? O sea, uno podría matizar también. Exacto. Estábamos viendo un poco las discusiones esta semana y cómo en cierta medida, efectivamente, ¿no? La famosa frase de Sánchez, ¿no? España va como una moto. Exacto. Y esta idea de que está creciendo por encima de los niveles de otros países europeos, que incluso algunos están en recesión, como el caso de Alemania. Pero en términos macro, cuando empezás a hilar fino y vos ves, por ejemplo, la carrera entre salarios e inflación de 2019 hasta hoy, bueno, aún están entre 2 y 3 puntos debajo, digamos, de pérdida de poder adquisitivo, si bien las jubilaciones se han indexado con respecto a la inflación más recientemente. Y no hay que olvidarse de un tema que yo creo que está quedando un poco al costado del debate político y sobre todo económico en el caso de España, que es el tema del aumento de las tasas de interés en un país fuertemente endeudado y sobre todo fuertemente endeudado en términos de lo que es el acceso a la propiedad, ¿no? Que eso ya ha tenido impactos fuertes en España en el pasado y es un tema al cual hay que prestarle atención. En la narrativa del PSOE lo que plantean es, bueno, la salida de la crisis, de esta crisis, ¿no? Pandemia más guerra, es sustancialmente diferente a la salida de la crisis del 2011. Donde el Estado salvó los bancos, ¿no? Eso es lo que plantea. Y donde perdieron los asalariados. Sí, en donde plantea el discurso el PSOE. En el medio de esto tuviste
derogación de la reforma laboral de Rajoy y una nueva reforma laboral, y los números de la macro que plantea el socialismo, nosotros tenemos la inflación más baja de la eurozona, te plantea. Entonces, bueno, lo que está claro es que estos números no alcanzan para que el electorado acompañe masivamente al gobierno de coalición. Entonces ahí la pregunta es, ¿por dónde pasa la dificultad, ¿no?, de Sánchez y el gobierno de coalición? Dos cuestiones cortitas más y abro para que lo sigamos conversando. El debate por el tercer puesto es clave, lo escuchábamos a Yolanda Díaz en el informe. En las encuestas había 2 que la daban primera a Yolanda Díaz y el resto a Vox. Quien salga tercero va a ser determinante para conformar la mayoría. Y lo último, que me parece que lo que no se está discutiendo demasiado, pero que es un escenario muy posible, es un escenario de bloqueo parecido al del 2015-2016, donde finalmente la abstención socialista partida por el sector de Felipe González terminó dándole el gobierno y los votos a Mariano Rajoy. Yo no creo que esto pase ahora, aunque sí están apelando a la vieja guardia socialista para ver si se puede llegar a ese escenario en caso de un bloqueo donde no se alcance la mayoría. Sí, en ese contexto, ¿no?, un apunte al voto útil, ¿no?, que le llaman también, bueno, en las narrativas que venimos contando un poco, que sostiene sobre todo la derecha, que el gobierno de Pedro Sánchez se alió a terroristas o la extrema izquierda, y lo que plantean desde el gobierno de Sánchez es que se impida que gobierne la ultraderecha, apuntando a un voto útil, apuntando a que vayan más personas a votar en una fecha típica, ¿no? Recordemos que se esperaban estas elecciones para noviembre, diciembre, y como lo decía Augusto antes, en pleno calor, con ola de récord, con récord en los votos por correo. Bueno, esa es una de las cuestiones también a observar. Y para sumar algo que pasó estos días y que se habló muchísimo en los medios españoles, esta foto de Feijóo, del Partido Popular, una foto vieja de cuando él era presidente de la Junta de Galicia, que se lo vio en la foto en un yate junto a Marcial Dorado, que es un narcotraficante, y lo que dijo Feijóo en los últimos días fue, bueno, en el momento en el que me saqué la foto se sabía que era contrabandista nada más. Bueno, hay que ver si esto, sí, menos mal que era contrabandista y todavía no era narcotraficante. De hecho, bueno, una Yolanda Díaz, o se planteaba desde Sumar, bueno, Feijóo con la foto, y si sigue sumando este tipo de declaraciones, sí puede llegar a tener un impacto o no, que lo vamos a conocer este domingo. En ese marco se habla mucho, por esta semana especialmente, se habló mucho de un cierre de semana previa de la elección de tropiezos del Partido Popular, ¿no? Digamos, no solamente por este episodio en donde Feijóo salió a aclarar que no era narcotraficante, sino que era contrabandista, ¿no? Eso que dijo Leti, sino también por una entrevista fallida que tuvo Feijóo con un medio de allá, en donde, digamos, planteó datos falsos que fueron rebatidos por los propios periodistas. La ausencia de Feijóo en el debate de la televisión pública española, que la vieron 4,5 millones de personas, y que al menos en la previa, habrá que ver qué pasa el día de la elección, se lo vio expuesto, digamos, es decir, no necesariamente salió fortalecido al esquivar, dar el debate. Un dato breve, pero de hecho la exposición mediática de Feijóo, ¿no?, que le viene señalando incluso del debate de la semana anterior, bueno, en este no participó, claro, que los medios españoles salieron a decir esto que dijo Feijóo no es así, esto que dijo tampoco, ¿no?, tomando, digamos, ya una narrativa que vemos de la ultraderecha, ¿no?, lo que siempre decimos, cómo la ultraderecha termina corriendo a la derecha tradicional más a la derecha. Y la otra cuestión de Feijóo, que también en esa línea ha planteado dudas sobre el voto por correo, cuando incluso él presidió el correo en su momento. Digo, como dos cuestiones que pertenecen más a la ultraderecha, bueno, quizás se está preparando para el gobierno o gobernar en coalición con Vox. Acusó lesión de la espalda, acusó el famoso mentirón, ¿no? Dijo, se levantó y dijo, bueno, ya está, se terminó las declaraciones públicas, las entrevistas, y se levantó de la campaña. Terminó la campaña un par de días antes de lo que estaba previsto, salió Ayuso también a defender la coalición con Vox. Eso me parece que es clave. Eso es importante, porque la semana, justamente en el debate de la semana anterior, había abierto esta posibilidad, ¿no?, de, frente a este escenario de no alcanzar los 156 votos necesarios en el Parlamento, de una posibilidad de gobierno en minoría, como abriendo esa posibilidad de socialismo, algo que cayó muy mal justamente en su posible aliado de extrema derecha en Vox, ¿no? Sí, algo que dijo también en el cara a cara Pedro Sánchez y Feijóo cuando tuvieron el cara a cara la semana anterior, le ofreció un pacto de gobernabilidad a Pedro Sánchez, y en ese momento Abascal dijo, acá vemos que con los únicos que quiere pactar el PP es con los socialistas. Eso de alguna manera le sirve a Vox porque se sigue mostrando como el único distinto a todo el resto, digamos, ¿no? Sumar ya forma parte del gobierno, el PP y el PSOE
ustedes son los partidos tradicionales, nosotros somos lo nuevo, voten por Vox. Básicamente eso es lo que está planteando. Pero bueno, el escenario está abierto, me parece, y habrá que ver si esta semana fallida del PP le da alguna chance al socialismo. Mañana tendremos la respuesta justamente de esto que está anticipando Augusto, con los resultados claros de estas elecciones.